Todos los días podemos escuchar o leer noticias de lo que está sucediendo, del incremento de la violencia y de la maldad. Y nuestros hijos no están a salvo. Escúchame, papá, tus hijos no están a salvo. No estoy hablando como alguien negativo o pesimista, porque soy pastor, pero necesito llevarlos por este camino para ir al final. Así que dile al de junto, no te distraigas porque te vas a perder de lo que Dios quiere hablarte este día. Dile por favor al de junto, no te distraigas, deja de pensar en el gato de 3 pies que no existe y concéntrate. Entonces, estos grupos delincuenciales secuestran jóvenes para meterlos en sus grupos delincuenciales, porque los grupos delincuenciales saben que si meten a un adolescente al grupo, a su grupo, no va a ser condenado con la misma severidad que un adulto. Pero son a esos niños a los que ponen en la frente de batalla para que sean los primeros en caer muertos. Esto sucede en todo nuestro país. Estoy hablando de santidad. No se pierda. Ahora, una vez más, nuestros niños, adolescentes y jóvenes prueban drogas sin saber las consecuencias que tendrá y que traerá para sus vidas estas mismas drogas. Y esto solo por mencionar algunas cosas, porque Luis el domingo pasado, tomado de la Biblia, mencionó una gran lista de pecados contra los cuales hay una reprobación de parte de Dios. Todo este incremento de la maldad del hombre en nuestro país y en todo el planeta Tierra solo nos está gritando una sola cosa, familia Cornerstone Puebla: que el tiempo del Señor para su regreso por segunda vez está más pronto de suceder que hace años. ¿Sí? ¿Sí lo sabes? Te lo voy a demostrar. Me gustaría que en casa leyeras todo el capítulo 24 del libro de Mateo, porque no tengo tiempo para hacerlo. Nuestro deber para con nuestros hijos es procurar la santidad de ellos, aunque parezca una misión imposible. ¿Cuántos de ustedes que son papás saben que es muy difícil mantener a nuestros hijos en la raya, como decimos secularmente? Obedeciéndonos, estudiando, sacando buenas calificaciones, llegando a la hora que dicen que deben de llegar, respetándonos, etcétera, etcétera. No levanten la mano porque no quiero que nadie se queme, pero ¿cuántos están de acuerdo que es una tarea difícil y pesada? ¿Sí? Ahora, hablo desde el punto en que yo ya soy un adulto casi mayor, pero también fui joven y aquí está mi madre. Y hoy es el día en que me voy a quemar yo. Ahora, sígueme por favor. Dije yo que nuestro deber para con nuestros hijos es procurar la santidad de ellos, aunque parezca una misión imposible. Y la nuestra propia santidad, para que nuestros hijos puedan ver una diferencia entre lo que es vivir con Cristo y lo que es una vida sin Él. Porque tú no les puedes exigir a tus hijos algo que tú no vives. No le puedes decir a tu hijo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. ¿Oíste? ¿Oíste? Tú no tomes como yo tomo, porque tú eres diferente. ¿Tú crees que te va a hacer caso? Entonces repito, nuestro deber para con nuestros hijos es procurar la santidad de ellos y la nuestra, para que ellos puedan ver una diferencia entre lo que es vivir con Cristo y lo que es una vida sin Él. Dígame que me entiende, por favor. Ahora mira conmigo Mateo capítulo 24, versículos 12 al 14, versión Reina Valera 60. Dice así, haciendo referencia a que lo que estamos viendo suceder en el mundo y en nuestro país, todo esto que les acabo de mencionar, la inmoralidad, la ligereza con la que una persona abusa de otra, el poco valor que un humano le da a otro ser humano, que la vida de esa persona no vale arriba de miles de pesos. Y a lo mejor estoy exagerando. Contratas tú a alguien para matar a otro y no te cuesta una gran fortuna que lo haga. Así de desvalorada está la vida. O una mujer va a una clínica para que le saquen un bebé producto de algo que no quería, pero que no se cuidó.
Mira lo que dice Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasó? El amor de muchos se enfriará. Ahora, este versículo no está hablado para los no creyentes. Lo peor es que está escrito para ti y para mí. Ouch. Digan conmigo, ouch. ¿Qué pasa por la mente de un creyente en Cristo como para que pierda la dirección, el enfoque de su trabajo que tiene que hacer como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, con sus padres, etcétera, etcétera? Que la maldad comienza a crecer en él y el amor de él hacia su entorno se enfría de tal manera que el evangelio se le olvida. Mira lo que dice la segunda parte. Mas el que persevere hasta él, dígalo fuerte, hasta él será salvo. La vida cristiana no es una carrera de velocidad a ver quién llega primero al cielo. Es una carrera de, dígalo fuerte, resistencia. Tengo que resistir caminando en la fe de Jesús. Habrá días que tengo muchas ganas de hacerlo y habrá días que no me siento con nada de ganas de hacerlo, pero yo voy a resistir, porque la Biblia dice, más el que persevere. Perseverancia es resistencia, constancia, disciplina, permanencia. ¿Sí o no? Nadie va a perseverar si no es constante. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Por eso, si tú eres papá, tienes mucha responsabilidad. Porque mi padre nos decía, vayan a la iglesia, pero ¿a dónde estaba mi papá? En la sala de la casa viendo el box o el fútbol. Y cuando regresábamos de la iglesia tenía sus cervezas y su botana. No nos impedía ir a la iglesia, qué bueno. A mi mamá nunca le impidió y gracias a Dios, todos mis hermanos seguimos a Cristo, ya lo he dicho, pero más por el testimonio de ella que por el testimonio de mi padre. Ahora, eso fue temporal, después se convirtió a Dios y fue un cristiano fervoroso. Hasta el último de sus días se congregó con nosotros. Pero dice este versículo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, esto lo dijo Jesús a sus discípulos, para testimonio a todas las naciones, que se puede traducir familias, y entonces vendrá el fin. ¿Se acuerdan que les dije que una señal de que el tiempo de Jesús, el tiempo de Jesús medido en parámetros es más cercano cuando vemos que la maldad se está? Déjenme ser pesimista, pero bíblico. Esto no va a cambiar. Así esté el morado o el azul o el amarillo o el rojo o el verde en el gobierno. Pero el pueblo de Dios no depende de quién esté en la silla presidencial. Oí muy pocos amenes. Tenemos que votar, sí. Es nuestra obligación y nuestro deber. Pensemos bien nuestro voto, sí. Pero de todas maneras, gane quien gane, Dios pone reyes y quita reyes. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El pueblo de Dios no depende de quién esté gobernándolo. Aunque obvio, si el maligno o la maldad está en quien nos gobierna, pues la pasaremos más mal, eso sí. Pero la iglesia no es sostenible, ni nunca se ha sostenido por el favor del gobierno para con nosotros. Porque tenemos un rey de reyes, el único rey de reyes, el todopoderoso. Todo lo que hemos aprendido desde enero de él es nuestro Dios. Sin embargo, el aumento de la maldad es un anuncio inequívoco de que Cristo está más pronto a regresar que cuando yo era niño.
Este pasaje nos recuerda que el amor de muchos se enfriará. Lo terrible es que el amor de nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, las ovejas de Cristo, también experimentamos ese enfriamiento en cuanto a la obligación que tenemos de amar a los que están junto a nosotros. Primero nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y alrededor nuestro, nuestros compañeros de la escuela, de la secundaria, de la prepa, de la universidad o nuestros vecinos sentados junto a ti. Míralo bien y ve si su rostro te muestra el amor de Dios. Pues no sé, pastor. Está muy serio. Yo dije que un cristiano no está ausente de problemas, pero el gozo de Dios es nuestra fortaleza. No andamos con cara de limón agrio todo el día y todos los días. Sonreímos desde un gozo que proviene de nuestra relación con Él. Y entonces la gente te pregunta, ¿por qué siempre estás sonriente? ¿Qué, no tienes problemas? Te los puedo contar ahorita y lloras. Pero yo no me sostengo, no me sustento, no me levanto o no salgo de mi casa, o sí, por lo que estoy pasando. Mi sostén es Cristo, mi cimiento es Jesús. Estoy parado sobre la roca y esa roca es inamovible y yo estoy sostenido en la fe que tengo en Él. Por eso sonrío, porque sé que la solución de todos mis problemas están en Él. Yo descanso en Él, confío en Él, y cuando Él me dice que tengo que hacer algo, sigo la instrucción y he visto cómo Dios siempre ha resuelto mis dificultades. Esto es lo que normalmente un cristiano haría. Dile al de junto, ¿estás oyendo? Regálenme Kleenex, por favor. Creo que esta no es la tapa, hija. No lo sé, pero no te preocupes. Un agua mejor, una botella de agua. Gracias. Voy a terminar todo bañado. Agüita, hija, tráeme una botellita de agua. Gracias. ¿Vamos bien? Díganme sí, díganme no. Ahora, permítanme hablarles un poco más acerca de nuestro deber y trabajo como padres con nuestros hijos en cuanto a la santidad. ¿Les gusta? A lo mejor ya no eres papá como yo. A lo mejor ya eres abuelo. También aplica para ti. Ahora, mira. Nuestro deber, dije yo, nuestro trabajo como padres con nuestros hijos es de ser modelo de una vida recta en cuanto a la santidad, la cual ellos deben conocer y experimentar desde el hogar. No es aquí en la iglesia, porque todos aquí somos bien buenos cristianos. Hermana Rufi, ¿cómo ha estado? Oiga, le he extrañado, hermana. ¿Cómo le ha ido? Ah, qué bien, hermana. Me da gusto saludarla. Dios le bendiga. Todos aquí somos excelentes cristianos. Bueno, ni con eso los animé. O sea que ni aquí son excelentes cristianos. Estoy perdido, Señor. Voy a cambiar de oficio y de profesión. Pero el problema es cómo vivimos nuestro cristianismo allá afuera. ¿Qué tanto reflejamos a Cristo afuera? En nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia política, en nuestro tiempo de descanso, cuando estamos solos. Pero el trabajo de míos como padre o como abuelo es vivir una vida que sea un modelo para mis hijos o para mis nietos en cuanto a la santidad, la cual ellos deben conocer y ver desde mi casa, cuando me visitan mis nietos, cuando estoy con ellos. Si estoy criando a mis hijos como yo los trato, como yo vivo, está enviando un mensaje para ellos. No importa si vienen a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles. Eso no hace una diferencia. Es cuánto vives la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 4:9. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate, dice la palabra, de transmitirlas a tus hijos. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Si dices, yo ya soy abuelo, ya no es mi bronca, es bronca de mis hijos, estás pero bien mal. Tienes una responsabilidad delante de Dios si eres abuelo también.
modelar a Cristo, ¿o no, abuelo Sammy? ¿Cuántos son abuelos aquí? Levanten la mano. Mi madre es hasta bisabuela ya, gracias a Dios. Ya cooperó una de mis sobrinas. Ora por mis hijos, madre. Ya quiero ser abuelo también. Diga conmigo, los abuelos, también es mi responsabilidad proyectar santidad a mis hijos. Una vida consagrada a Dios. El deseo del Señor es que antes de que se te olviden todas las buenas cosas que Dios ha hecho contigo, porque ¿qué creen? Que mientras más envejecemos, más perdemos la memoria. Antes de que le suceda eso, abuelos, háblenle a sus nietos de las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Antes de que se les olviden, cuéntenselas a sus hijos, hablen de ellas a sus nietos, para que ellos también puedan reconocer la mano de Dios en tu vida y confiar en Él. Así cuando ya sean adultos, como tú confiaste en Dios y les enseñaste a confiar a ellos también, sean agradecidos con Dios y le busquen ellos en todas las etapas de su vida, en los buenos tiempos y en los no tan buenos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú vives una vida procurando la santidad, ellos también seguirán ese camino. Pero así, si a ti te importa poco la santidad, ¿qué crees que le va a importar a tus hijos la santidad? Díganme que les está doliendo, por favor. Si no, voy a ser más intenso. Díganme que les está doliendo. No se está doliendo. Si tú no das un buen testimonio a tus hijos de santidad, tampoco ellos pensarán que la santidad es importante y despreciarán a Dios. Y sabes, lo peor es que esto limitará la bondad y el bien de Dios que Él quiere derramar sobre tus hijos. Lo vamos a ver con una historia. Si bien es cierto que Dios es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia nos exhorta que seamos santos como nuestro Dios lo es y que procuremos la santidad todos los días de nuestra vida. A veces lo lograremos, a veces no, no importa. Lo que importa es que sigamos caminando en la santificación que solo podemos lograr si la palabra y el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Pero si menosprecias la oración, si menosprecias la adoración, si menosprecias el congregarte, si menosprecias la santidad, si menosprecias la palabra de Dios, si no haces caso a la voz del Espíritu Santo, no lo vas a lograr. Dile al de junto, ¿estás escuchando o ya te distrajiste? Si escuchamos las instrucciones y seguimos y obedecemos dichas instrucciones, Dios mira la intención de tu corazón y el trabajo y el empeño tuyo para vivir en santidad. Y eso va a hacer que Dios bendiga tu vida y a los tuyos. ¿Lo crees? Dile al de junto, esfuérzate y sé valiente. No te intimides ni te acobardes. Mira lo que dice Filipenses. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Pablo le está diciendo a sus discípulos y está reconociendo que sus discípulos se han esforzado ¿en qué? En seguir sus, léanlo, en seguir sus, dígalo fuerte, se trata de seguir instrucciones. No nos gustan las instrucciones. ¿A quién le gustan las instrucciones? Ni yo levanté la mano. Pero ¿cuántos sabemos que es necesario obedecer las instrucciones si queremos que algo cambie? ¿Es cómodo? ¿Es agradable? ¿Es padre? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Grítalo, ¿es bueno? Espíritu Santo, convéncelos, por favor. Mira lo que dice la Escritura. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Si los resultados de tu vida en Cristo no se ven, es que no te estás esforzando lo suficiente. Dile al de junto, necesitas echarle un poquito más de ganitas a tu vida espiritual. Se me quedan viendo. Díganle al de junto, es el momento de que lo hagan trizas también y que él también te lo diga.
Dile, échale otros 10 pesitos de intención a tu vida cristiana. Aplícate más en orar, en adorar, en ayunar, en leer la Biblia, en congregarte, en decidirte a servir a Dios en la iglesia. Solo Joana y yo decimos amén. Es que esto no está padre. Diga conmigo, pastor, no está padre el mensaje de hoy. Ya lo sé, los veo. Pero es necesario. Hagan todo, mira, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, igualito que como lo hacen tus hijos cuando les das una instrucción, ¿sí o no, papás? Sin quejarse y sin discutir. ¿Por qué yo otra vez? ¿Qué no tienes otros hijos? ¿Por qué siempre a mí me cargas la... Ah, bueno, si eres hijo único, pues no hay de otra. Por eso tengan dos por lo menos. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, y me encanta esto, mira, esta traducción me encanta, porque mira la palabra que usa. Lleven una vida limpia, dígalo fuerte, como corresponde a hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué tan inocentes somos? Si hubiera un inocientómetro del 1 al 10 que midiera nuestro nivel de inocencia, ¿en qué número estaríamos? A ver, pregúntale, ¿en qué número estarías del inocientómetro? Ya me inventé esta palabra. Dile, pero sé honesto. No vayan a decir, ¿no hay menos cero? Porque ahí ya estarían muertos espirituales, y aquí no hay muertos espirituales, a lo mejor alguno o dos, pero casi todos aquí ya somos creyentes en Jesús, amén. ¿Cómo estamos en nuestro inocientómetro? Porque la Biblia dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Esto no se lo dice Pablo a alguien no creyente. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia que está en Éfeso. Y a nosotros que somos Cornerstone Puebla. Nos está diciendo, ¿cómo está tu nivel de inocencia, amado mío? Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Cómo marcamos la diferencia como pueblo de Dios si nos comportamos igual que los que no conocen a Dios? ¿Cómo pueden ver el brillo o la luz de Cristo a través de ti? En tu inocencia. Dile al de junto, procura la inocencia en tu vida, procura la santidad en tu vida. Ahora, nuevamente este versículo nos exhorta a que procuremos vivir en santidad e inocencia. Esto no solamente aplica a nosotros, pero a toda la familia y a toda la iglesia de Cristo. Pero primeramente debemos entenderla y ponerla en práctica cada uno de nosotros para que podamos enseñarla a nuestros hijos y vigilar que vivan ellos también en inocencia, es decir, en ausencia de maldad. Inocencia es ausencia de maldad. En pocas palabras, para no hacer esto tan teológico, diga conmigo, ausencia de maldad es igual a inocencia. ¿Cuántos pasamos esa definición? Voy a hacer la pregunta diferente. ¿En cuántos de nosotros hay maldad? Miren al pastor, ¿eh? ¿En cuántos de nosotros hay maldad? Bueno, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Ah, pues vamos a darle vuelo a la hilacha entonces. Obviamente que no. Tenemos que procurar la santidad y la inocencia en nuestras vidas, para que podamos enseñarle a nuestros hijos a andar en santidad e inocencia también. ¿Van conmigo o ya los perdí? Ahora, necesitas entender que no es una tarea fácil, pero sí es posible si está el Espíritu de Dios en nosotros y su palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón. Por otro lado, también cuentas con los pastores y con los líderes de la iglesia para ayudarte, enseñarte, ayudarte a entenderlo y a vivirlo y a modelarlo en tu propio hogar. ¿Alguien puede decir amén? Diga conmigo, no voy a pelear esta batalla yo solo. Cuento con Dios, cuento con el Espíritu Santo, cuento con la Biblia y cuento con mi familia de Cornerstone Puebla.
Dios nos llama a que como padres procuremos la inocencia en nuestros hijos. Mira lo que lo vamos a ver ahorita en Romanos 16, 19, pero antes recordemos esta definición, no quiero que se les olvide. La palabra inocente significa libre de culpa, maldad, libre de pecado, maldad o culpa. Eso es lo que significa inocente, libre de pecado, maldad o culpa. Es fácil y sencilla la definición. ¿Alguien no la entiende? Un inocente es alguien que es libre de culpa. ¿Qué hace el juez cuando lo llevan a una persona a juicio y entra en este proceso de acusado, acusador, acusadores? Ajá. Y cuando termina el juicio y se delibera, ¿qué dice el juez? Culpable, si lo hallaron culpable, como a esta enfermera. O si está libre de culpa, si está libre de maldad, o si está libre de pecado. Bendito Cristo, porque todos aquí estaríamos derechito caminando a la horca. Porque acabo de preguntar, ¿cuántos tenemos maldad en nuestra vida? Y la paga del pecado, ¿qué dice Romanos? La paga del pecado es condenación a la muerte. Yo estaría caminando derechito a la horca, a la silla eléctrica, por mis pecados y por mi maldad. Pero ¿quién me pasa por inocente delante de Dios? La sangre de Cristo, preciosa sangre de Jesús. En el principio Adán no tenía pecado, es decir, no era culpable de ninguna falta ni pecado. Nunca antes había desobedecido a Dios ni faltado a sus leyes. Su mente estaba llena de cosas de Dios, de pureza, de obediencia a Dios. Pero cuando entró al pecado, se llenó de pensamientos malos. Sin embargo, esa inocencia entonces acabó cuando ellos eligieron desobedecer a Dios deliberadamente y hacer su propia voluntad. Es decir, eligieron darle la espalda al Señor. Sin embargo, Dios no ha dejado de exhortarnos a través de su palabra, a través de la enseñanza, de la predicación, a que regresemos al camino de la santidad y de la inocencia, como hoy yo lo estoy predicando a ti, a tu vida. Y a que seas obediente, manteniéndote en inocencia en cuanto a la maldad, porque Dios nos ama y porque Él nos quiere bendecir. ¿Cuántos saben que Dios les ama y que nos quiere bendecir? Mira lo que dice Romanos, ahora sí. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Está hablando el apóstol Pablo. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien. Y otra vez aparece la palabra inocente. Y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Empecé mi mensaje esta mañana enlistándole una serie de hechos que hablan del aumento de la maldad en los hombres. Sexo libre, drogas, adicciones, desobediencia a los padres, falta de amor a las personas, homicidios, suicidios. Ayer estaba leyendo que en esta semana 3 o 4 adolescentes de 12, 13 años se suicidaron en Zacatecas. ¿Qué puede pasar por la mente de un niño para que diga la vida apesta y mejor me voy de esta vida? ¿Cómo debe de ser la situación en su hogar? El modelo que está viendo en quien la está criando o los está criando a los hijos, que deciden que es mejor no existir que existir, cuando la vida es un regalo de Dios. ¿Qué hace que un niño de 11, 12 años desee mejor no estar vivo? ¿No les duele esto? Porque una vida, un hijo, es sueños de Dios y los sueños de los padres. Cuando un niño muere, los sueños de los padres sobre esa criatura se esfuman. No es normal que un padre entierre a sus hijos. Lo normal es que los hijos entierren a los padres. ¿Sí o no? Y está diciendo el apóstol Pablo, quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Ahora, si eres papá, te preguntarás, ¿y cómo preservar la inocencia en mis hijos?
¿Cuántos se lo preguntan? Si para mí está complicado procurar la inocencia, ¿cómo le hago para que mis hijos vivan en inocencia? Bueno, estás en el lugar correcto, amado. Porque este es el lugar correcto. La Biblia es el libro correcto para que lo puedas aprender. Te recomiendo, si estás casado o tienes pareja, que no debería de ser así, debería de ser tu esposo o tu esposa, no tu pareja. Te recomiendo buscar un lugar seguro en el hogar, o si es posible fuera del hogar, en donde tus hijos no puedan escuchar tus discusiones. Traten de no discutir o pelear cerca de ellos. No hagan a sus hijos testigos ni jueces de sus discusiones o desacuerdos, porque cuando los involucran en sus conflictos, en sus batallas de pareja, los estás metiendo en un problemón a ellos, porque estás haciendo que su inocencia se diluya o se pierda. Algo que lastima mucho a los niños es escuchar las peleas entre sus padres o sus tutores. Y eso hace que pierdan la inocencia, porque el diablo aprovecha esos momentos de alta tensión en el hogar para generar en ellos miedo, duda, temor, desconfianza, inseguridad. Y ellos pasa por su mente esta pregunta: ¿y dónde está Dios en mi hogar? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Digan que les está doliendo, por favor. Ahora, ¿Dios tuvo que ver en esto algo? No. Dios no tiene nada que ver entre los pleitos de tus padres. Mira lo que dice Efesios 6. Este es el consejo. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Cuando tú discutes, cuando tú peleas enfrente de ellos, los estás maltratando y estás haciendo que ellos pierdan la inocencia. Al rato mejor quieren andar con una mujer o con un hombre porque dicen, pues para andar con otro de otro sexo que no es el mío y ver lo que está pasando entre mis papás, fúchala el matrimonio. Y luego, pastor, es que mi hijo tiene tendencias. Ni se le antoja la vida en pareja. Diga conmigo, Dios no tiene nada que ver en eso. Son mis decisiones. Estoy perdiendo el rumbo de la santidad y de la inocencia en mi vida y por tanto ni estoy pendiente de la santidad e inocencia de mis hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que te felicito porque estás en el lugar correcto. Aquí es donde vas a aprender cómo disciplinar, corregir, instruir, castigar, poner límites a tus hijos. No con el psicólogo, porque el psicólogo te va a decir, déjalo que fluya libremente, ya cuando sea adulto. Esas son tonterías. Tonterías, porque el hijo consentido es vergüenza para su padre y afrenta para su madre. ¿Lo dice Omar? No, lo dijo Salomón, el rey más sabio que ha pisado esta tierra, solo después de Jesús. Ahora, para los singulares, ¿cuántos singulares hay aquí? Levanten la mano sin pena. Singulares, mayores de 17. Levanten la mano sin pena. Mira lo que dice la Biblia en Salmo 119:9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro, o sea, inocente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, singulares? No, si la leo me comprometo. Yo no la leo. Aunque no la leas, ahí está. Es la manera en que puedes mantener tu vida en inocencia, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué acciones debemos tomar los padres cuando un hijo se está saliendo de control y nos desafía abiertamente, sabiendo que Dios espera de nosotros que hagamos lo necesario para que nos mantengamos a nuestros hijos en inocencia? Les puedo dar testimonios y ahorita voy a decir algo, espero. Bueno, si Dios, ayúdame, Padre. La respuesta es, escucha, papá, si estás teniendo conflictos de franca desobediencia, rebeldía de tus hijos, adolescentes o jóvenes,
Porque con los niños es sácate el cinturón, llévalos al baño, dales 3 varazos y diles, ahora sal de aquí, pero me pides perdón por lo que hiciste. Y te tiene que dar un beso y un abrazo y decirte perdón, papá. Y ya, pero haz eso con un adolescente. Haz eso con un singular. Bueno, lo puedes hacer si estás seguro que tienes autoridad sobre él. Pero escucha, la respuesta de la Biblia es ser estorbo para ellos. Diga conmigo, estorbo. Diga conmigo, estorbo, papá. Tienes que ser estorbo. ¿Lo dice Omar? No, lo dice la Biblia. Mira, Primera de Samuel, tu libro, Sammy, favorito. Y Jehová dijo a Samuel, Primera de Samuel 3, 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, Samuel era un profeta y un juez. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, ¿quién la está oyendo hoy? Fíjate, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Hazte así para que te quites toda la cerilla, porque te va a retumbar lo que Dios dijo. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Ahora déjame decirte, Elí no era un simple mortal. Samuel era un profeta de Dios, un hombre de Dios, era un juez en Israel, pero Elí era un sumo sacerdote, era un pastor en Israel. Ahora fíjate, dice, aquel día yo cumpliré contra ese pastor todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Qué es iniquidad? Maldad. Diga conmigo, maldad. Maldad tolerada. Sabes que lo que estás haciendo está mal, pero lo toleras. Te haces de la vista gorda. Divergentes no entendieron eso, ¿verdad? O sea, te haces pato, te haces que no viste nada, te haces que la Virgen te habla, te haces que... ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Divergentes? Díganme sí, divergentes. Ok. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, dígalo fuerte, y él no los ha. ¿Qué es lo que tienes que hacer si ya son jóvenes tus hijos? O bueno, yo diría jóvenes porque hasta un adolescente te lo puedes ejecutar. ¿Qué tienes que hacer si están en franca desobediencia y faltando a tu autoridad? Por lo menos estórbales, mano. No digas, pues ya es adulto. Pues ya cómo lo controlo, pastor. Pues si ya sé lo que quiere. Pues si ya no me obedece. ¿What? ¿Crees que esa es una excusa válida para Dios? Mira, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad, falta de santidad, falta de inocencia, de la casa de Elí no será perdonada jamás. Expiada es perdonada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ahí está el juicio de Dios. La historia es larga de contar y quiero que la leas en tu casa, porque la debes de leer para poder entender el contexto de este juicio decretado por Dios. Pero debes saber que la justicia de Dios se ejecutó en esta familia. Todos fueron desechados por el Señor y no hubo legado más de esta familia. Es decir, el apellido se acabó. ¿No es esto terrible? Díganme sí, díganme no. Que los Cuateta ya no existan de aquí para adelante, porque los padres de los Cuateta no hicieron lo que tenían que hacer, y los Cuateta, desgraciados, todos blasfemaron contra Dios, todos abominaron a Dios, todos rechazaron a Dios. Vino el juicio de Dios y todos los Cuateta murieron, y en México nunca más habrá Cuatetas. Eso es lo que pasó. Digan ouch. Digan ay.
Pero pastor, es que ya no me obedece, pastor. Es que no quiere ir a la iglesia, pastor. Por eso les pregunté, ¿cuántos tienen hijos divergentes y singulares que todavía están siendo patrocinados por ti? Si ya no los estás patrocinando y ya viven aparte, ahí sí, Señor, desde que él salió de la casa, ya no es mi responsabilidad. ¿Dónde lo puedo sustentar? En la parábola del hijo pródigo. ¿Todos la conocen? ¿A poco viste al papá llevándole lanita a su hijo? Ah, hijo, a lo mejor ya se te acabó, para que sigas yendo al antro. Ah, hijo, a lo mejor ya se te acabó la lana. Ten para que sigas emborrachándote con tus amigos. ¿Me siguen? ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? ¿Ok? Lo despidió, dijo, bye. ¿Sí o no? ¿Sabía que el hijo estaba en malas condiciones económicas? ¿Sí? ¿Sabía que el hijo estaba viviendo, mal viviendo? ¿Sí? ¿Sabía que el hijo se metió en vicios? ¿Sí? ¿Fue por él? Ouch. Dile al de junto, te dije que hoy no fuéramos a la iglesia. Repita conmigo, su papá no los estorbó. Diga conmigo, su papá no los estorbó. Porque el juicio de Dios es porque el papá, siendo siervo de Dios, siendo un creyente, no hizo nada. Sabía lo que sus hijitos mendigos estaban haciendo y no fue suficiente para él para hacer algo al respecto. No los estorbó, no los hizo a un lado, no les quitó las responsabilidades que tenían, los siguió patrocinando, los siguió encubriendo, los siguió apapachando. ¿Qué crees que va a hacer ese hijo que tú apapachas ahora cuando ya se ha casado? Mamá, no tengo dinero, me despidieron de nuevo, ¿me das para la renta? Y ahí está la mamá. Papá, es que me corrieron otra vez del trabajo porque mi jefe me gritó, ¿me das para la comida porque mis hijos? Ahí está el papá. ¿Quieres vivir esa vida? Yo no. Yo no. El papá, el sacerdote Elí, no los estorbó en cuanto a los pecados que ellos cometían. Ese fue el pecado de Elí. En pocas palabras, su tolerancia a las malas acciones de sus hijos lo hizo copartícipe de las ofensas que ellos hacían contra Dios. ¿Sí o no? En conclusión, Dios hizo morir a los hijos de Elí porque éste no los estorbó. De acuerdo con el diccionario, escucha, el verbo estorbar, para quienes dicen, ay pastor, ¿qué será estorbar? Aquí te va, para que no te vayas con lagunas. Estorbar significa que es una acción que dificulte hacer algo, acción que dificulte hacer algo o le impida realizarlo cómodamente. Puedo ver a algunos de ustedes en el espíritu. Y sé que si tuvieran una piedra me la avientan. Yo agradezco a mi padre porque yo fui alguien que le di muchos motivos para justiciarme. Pero ¿sabes qué? No se quedó con las ganas. Mis pompas, mi espalda, mis piernas tienen testimonio de que mi padre no me toleró. Pero ¿qué crees? Que cuando Omar y Joana, mis hijos, pasaron por tiempos así, oscuros, a uno lo tuve que sacar de Puebla y a la otra también. Porque mi esposa y yo no íbamos a estar dispuestos a tolerar lo que estaban haciendo. Inviten a Joana y que les platique su testimonio. Aquí está. Y aquí está mi madre para testificarles que mi papá me ajustició, pero bonito y sabroso. Muchas veces. Porque yo era necio y lo que sigue, rebelde y lo que sigue. Pero ahora soy pastor. O sea que sí se puede, papá. No me salgas con que, es que ¿cómo le hago, pastor? Estórbale, mijo. Si ya es adulto, estórbale. Si es adolescente, ajustíciatelo. Si es niño, ajustíciatelo. La Biblia te respalda.
acción que dificulte hacer algo, le impida realizarlo cómodamente. ¿Por qué creen que la maldad aumenta en este país? Escandalosamente. Porque desde las autoridades que deberían de hacer su trabajo para meter a la cárcel al delincuente, no lo hace. ¿Y qué pasa con la maldad en esa gente? No hay consecuencias. Lo mismo va a pasar con tus hijos. Si no hay consecuencias, ¿cuándo los vas a parar? Cuando te traiga un hijo, tu hija adolescente, cuando se infecte de una enfermedad de transmisión sexual y te diga: mamá, tengo papiloma. Cuando te digan: señora, su hijo está preso aquí porque XXY, ahí vas a la cárcel a llevarle su comida todos los fines de semana. Es tu elección. ¿De quién es la elección? ¿De quién es la elección? Dígalo fuerte. ¿Ya los perdí? ¿Ya los perdí? ¿De quién es la elección que eso termine así? Siempre será nuestra. Porque si están bajo nuestro techo, son nuestra responsabilidad. Reprueba, vas y pagas. No, mijo, ¿sabes qué? Reprobaste, chambéale y paga tu examen extraordinario para que se te quite lo burro. Ay, va el papá. Ay, ¿cuántas reprobó este año, maestro? 3. ¿Qué te digo? Es que no quiere ir a la escuela, no se levantó. ¿Sabes? Joana y Omar en la secundaria, mi esposa los entrenó. En la secundaria ya no los levantábamos. Ellos ponían su alarma, se levantaban, se ponían casi su lunch. Ya nada más nos tocaban: ya estamos listos. Me ponía mi pijama, mis tenis y los llevaba a la escuela. ¿No es padre? ¿No es padre? Tienes hijos de secundaria que les tienes que hacer el lunch, los tienes que levantar. Oye, por favor. Por favor. Qué terrible haber sido para Elí, porque no solamente murieron sus hijos, también murió él. Léanlo, por eso les dije, léanlo en casa. El apellido se borró. Dios desechó a esa familia por la negligencia del padre y por no ser un estorbo para sus hijos. Es la palabra clave en este pasaje. Diga conmigo, la palabra clave es estorbar. Pero si le das manga ancha, ¿a cuántos de nosotros nos dieron manga ancha? No levanten la mano, no se quemen. ¿Y qué hicimos con la manga ancha? Voy a esto. ¿Me aguantan? Ay, Dios, quiero terminar. Tu santidad y devoción a Dios no puede ser el pretexto para que tus hijos no caminen en eso, creyendo que no tendrán consecuencias por no vivir en santidad delante de Dios. La santidad que tú procuras vivir es la santidad que ellos también deben imitar. Voy a darles un ejemplo. Ven, Gerardo. Ven, sube a la plataforma. Rápido. Pedro, ¿estás aquí? No traigo lentes. Ven. Ven, Isaac. Ven. Con ellos 3. Miren, muchos pensamos: yo voy a la iglesia, entonces mis hijos, aunque no vayan, por mi fe, te van a salvar. ¿Cuántos pensábamos así? Algunos nos atrevíamos a decir: mi tío es pastor, entonces yo ya la libré. Mi abuelita fue pastora y sierva de Dios, va a la iglesia, ella ora por mí, entonces no necesito eso. ¿Me van siguiendo? Voy a quitar ese mito, ¿ok? Quítate los zapatos, ponte mis tenis, trátalo de hacer. ¿Oyeron lo que dijo? Yo vivo en santidad, tengo una medida de santidad, tengo un nivel de santidad. A lo mejor Omarcito o Joana, no está donde estás, Joana, podría decir: pues mi papá es el pastor de la iglesia, yo puedo vivir como quiera, pues él ora por mí, ella ora por mí. Puedes caminar. Ni siquiera te entraron. A ver, Isaac, inténtalo tú, pero rápido, de una vez. Quítate los otros tenis tú, Pedro, para que cuando te toque ya no tengas que lidiar.
Ese Isaac es singular, es singular. ¿Me vas siguiendo a dónde te quiero llevar? Tus hijos no pueden caminar en tu santidad. Lo voy a repetir porque creo que ya los perdí. Tus hijos no pueden decir: ah, mi papá, mi mamá ahora van a la iglesia, diezman, entonces yo ya la libré. Puedes caminar. ¿Te entraron? ¿Qué pasó? A ver, Pedro, inténtalo tú. Bueno, el ejemplo es este. Joana, Omar, que son mis hijos, ya no están en mi casa. Ya no es mi responsabilidad. Ellos ya hicieron vida. Pero ellos, cada uno de ellos, tiene que trabajar en su santidad. Porque yo no los voy a salvar. Dios no tiene ahijados, ni sobrinos, ni entenados. Dios tiene hijos. Por eso tú debes procurar tu santidad. ¿Tú sí puedes? A ver, ponte el otro, Pedrito. Bueno, a lo mejor Pedro con calzador, pero ¿te queda bien? Ah, pues bájate. Bájense ya. Déjenme terminar. ¿Entendieron? No, llévatelos. ¿Entendieron el ejemplo? ¿Entendieron el ejemplo? Papás, dejen de pensar: pues lloro por mis hijos. ¿Saben? Bueno, no voy a derribar esta creencia teológica, pero mucha gente cree, algunos teólogos creen que el juicio de Job, ¿se acuerdan de la historia de Job? La Biblia dice que capítulo 1, Job 1:1, 2, 3, la Biblia dice que Dios le presume al diablo de cuán perfecto era Job. ¿Se acuerdan? No hay justo ni recto como mi Job. Pero si tú lees la escritura, dice que Job hacía holocaustos a Dios todos los días, porque sus hijos se reunían y hacían unas bacanales. ¿Entienden qué significa bacanal? Los divergentes no. Hacían unas pachangas con alcohol. ¿Sí lo entendieron? Droga, rock and roll. No, no es cierto, pero había bebida. Y hacían fiestas desenfrenadas. Yo sé que no lo van a entender los divergentes, no importa. Pedro, ¿por qué me los dejaste? ¿No quieres caminar en mi santidad? Entonces, no puedes, escúchame, Pedro, no puedes caminar con mi santidad, pero puedes caminar en mi santidad. Puedes imitarme, puedes seguirme, lo puedes hacer bien. No estoy diciendo que yo soy perfecto. Cuando hablé de cuántos malvados hay aquí, yo fui el primero en levantar la mano. Pero me esfuerzo todos los días por vivir en santidad. Es lo que dije. No puedes vivir con mi santidad, pero puedes vivir imitando mi santidad. Fue lo que dijo Pablo: imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Pablo faltó a Dios, falló, sí. Él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno, me encuentro haciendo lo malo. También Pablo reconocía sus debilidades. El hecho es que debemos trabajar en nuestra inocencia, debemos trabajar en nuestra santidad. No tolerar, no apapachar, no abrazar las cosas incorrectas en nuestra vida ni en nuestros hijos. Para nuestros hijos la Biblia dice que tenemos que ser estorbo. ¿Para cuántos ya quedó claro esta enseñanza? No te engañes, papá. Muchos pensamos: ya es adulto y no puedo estar peleando todo el tiempo con él. O algunos hemos tirado la toalla diciendo: ya me cansé. Si has pensado así, déjame decirte o recordarte esto: un joven de 12, aquí hay de 12, 15 o aún de 20 o más años, que todavía viven bajo tu patrocinio, no son capaces de vivir como adultos y tomar buenas decisiones. Si no me crees, piensa en qué decisión tomaste tú a los 20 años y que te produjo un dolor de cabeza. Que dices: qué bruto, ¿cómo pude decir así a esto? ¿Sí o no? No somos capaces de hacerlo, de tomar decisiones incorrectas. Si bien es cierto que la Biblia dice que todo hijo debe someterse a la autoridad de sus padres, porque Dios es quien va a exigir de nuestros hijos una buena formación a través de nosotros, una buena educación, obediencia a la autoridad, etcétera, etcétera, porque son herencia suya puesta en tus manos.
Eso lo dice la Biblia. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Son como flechas en manos de valientes. Tú, papá, eres ese valiente al que se hace referencia en la Biblia. Y lo debes entrenar para que cuando salga de tu autoridad y de tu cobertura, dé en el blanco. Pero imagínate que en lugar de hacer una flecha en tu hijo, hiciste un boomerang, salió y regresó a la casa y ahora ya regresó con un bebé. Ahora la abuela tiene que mantener a la hija y al nieto. Pastor, ¿pero qué hago? Pues fue su decisión, mija. Tomó decisión de adulta al irse a la cama con alguien que era la persona incorrecta. ¿Qué quieres hacer? ¿Patrocinarlo? Díganlo. Gracias. No olvidemos, papás, somos responsables ante Dios por nuestros hijos. Y un día, no muy lejano, porque el tiempo de Jesús se acerca, estaremos delante de su trono y Él te va a pedir cuentas de tus hijos. Te entregué 1, te entregué 2, te entregué 3, a mi mamá le entregó 4. Te va a decir Dios: ¿qué hubo? Dame cuentas. ¿Creen en mí? ¿Me adoran? ¿Me siguen? ¿Me sirven? ¿Me aman? ¿Siguen tus pisadas? ¿O tú te extraviaste y también los extraviaste a ellos? Daremos cuentas por ellos. Y no podrás salir con la excusa ante Él de: es que no me hacía caso, es que no me obedecía, es que no hacía lo que yo le pedía. Porque Él te pedirá, Él te dirá: por lo menos debiste haberlo, por lo menos debiste haberlo. Pero si lo patrocinas, mijo, ¿qué esperas? Voy a terminar con esto, hablando y cerrando el tema de santidad e inocencia. ¿Sabes lo que tus hijos hacen cuando no están contigo? Ah, ¿lo tengo que saber, pastor? Pues si eres papá, creo que deberías de saberlo. ¿Con quién se está relacionando? ¿Qué comparte en sus redes sociales? ¿Qué sube en sus redes sociales? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué hace cuando no está en la escuela? Cuando está en la escuela. Creo que lo debes de saber, ¿o no? ¿O vas a decir: a mí qué me importa lo que haga mi hijo? La Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo es que no lo considera suyo, lo considera un bastardo. ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces, ¿cuál es tu obligación, papá? Alinearlo. ¿Conoce su comportamiento cuando no lo ves? Según la Biblia, si sabes que está haciendo lo malo, y lo acabamos de leer, tu obligación como padre es estorbarlos para que ellos no pequen contra Dios deliberada y cínicamente. Porque de ser así, el juicio de Dios puede hacerse presente en tu casa. Al rato dices: pero ¿por qué me va tan mal, Señor? ¿Por qué estoy pasando? ¿Cuándo se va a acabar? Pues pregunta. La pregunta y la respuesta la tienes tú. Porque la iniquidad entró a tu casa y tú no hiciste. ¿Cómo podemos preocuparnos por nuestros hijos en este aspecto cuando no cuidamos nuestro propio testimonio? Dice un proverbio: el buen juez por su casa comienza. Ay, Dios. Déjame decirte esto. Yo estoy diciendo que ya voy a terminar. ¿Me regalan 5 minutos? ¿Están aprendiendo? No los he aburrido. Dios está hablando. Pensando en la responsabilidad de mantenerme en inocencia, yo primero, y en santidad, para poder enseñarles a ustedes, porque a mis hijos ya terminé con ellos, ya no están bajo mi autoridad. Pero espero nietos, Joana, y ayudarles a mis hijos en lo propio. Pensaba en esto. Miren, esta fue mi reflexión personal y necesito decírselas antes de irnos. Esta fue mi reflexión personal, a lo que el Espíritu me llevó a mí. ¿Dónde fue donde perdí mi inocencia? Porque hoy hemos hablado de santidad e inocencia, ¿cierto? ¿Dónde fue donde perdí mi inocencia? ¿En qué momento? ¿O creen que la inocencia solamente la pierden las mujeres? Seríamos machistas de pensar eso. Pero la inocencia y la santidad
Dios la dijo y la demanda para... ¿Dónde fue que perdí mi inocencia? ¿En qué momento dejé de pensar como un niño y empecé a caminar en maldad? ¿En qué momento conocí lo malo? ¿A qué edad sucedió esto? ¿En qué lugar y con qué personas conocí y practiqué a hacer lo malo? ¿En qué momento dejé de ser inocente? Y todo lo que pude recordar fue que todo esto empezó a pasar. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? En la escuela. En la escuela. Desde la primaria, porque del kinder poco me acuerdo, y de ahí en adelante fue en incremento. Esta semana pasada un niño de 12 años asesinó a puñaladas a una niña que no quería nada con él. Eso es lo que viven tus hijos en la escuela. ¿La maldad ha aumentado? Díganme sí, díganme no. ¿Qué iba a pensar yo asesinar a una niña cuando yo estaba en la secundaria porque no me hizo caso? Quitarle la vida solo porque me dijo que no. ¿Tiene lógica? Pero por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos. Ahora piensa en esto. Tus hijos pasan 4 hasta 8 o más horas diarias por semana en la escuela, viviendo toda esa presión, toda esa imposición, todo ese miedo, todo ese temor con el que ellos lidian. Y la pregunta es, ¿dónde están sus padres para hablar con ellos lo que están experimentando en la escuela? ¿Siquiera tienes la confianza de ellos para que te sientes con ellos y te abran su corazón? ¿Me están siguiendo o ya los perdí? Pero déjame decirte esto. Por eso Dios puso una carga en mi esposa y en mí. No de apenas, de hace muchos años, pero apenas hace 7 años se consolidó. Fundar en la iglesia un college, un colegio cristiano, donde tus hijos no tienen que vivir esa presión, no tienen que vivir con ese miedo, no tienen que recibir bullying, no tienen que estar diciéndole a los niños no quiero nada contigo a los 11, 12, 13 años. Porque ese niño no quiere solamente tomarla de la mano y darle un beso en la mejilla. ¿Me siguen? Hay tanta perversión y tanta pornografía al alcance que ellos ya no quieren eso nada más. ¿Me están siguiendo? Díganme que sí. Esa es la solución. Sé que para muchos dicen, pastor, pero mira, si mis padres pudieran habernos evitado todo lo que pudimos padecer en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ¿creen que no se hubieran esforzado por ponernos en un lugar más seguro? Cualquier padre que ama a su hijo dice, voy a hacer lo posible porque mi hijo no vaya a experimentar esas cosas a temprana edad en su vida. Lo voy a meter a un lugar donde esté cuidado, tengan una buena calidad educativa, esté libre de bullying, esté libre de esto, esté libre de aquello, de todas esas cosas que los están rodeando y que los están empujando a aceptar el abuso, la burla, la humillación y ser tentados en cosas que no deben experimentar a su temprana edad. Dígame que me está entendiendo. Entonces esto no es un capricho nuestro, es algo que Dios puso en nosotros. Así que considera bien, si es posible, mételos al college. Y si no te es posible, verdaderamente vigila a tus hijos, verdaderamente habla con ellos, verdaderamente que te abran su corazón, que te digan lo que temen, que te digan lo que reciben en la escuela, para que tú puedas orar por ellos. Recuerda este principio: si la presión interna es mayor que la externa, ellos no se van a derrumbar. Por eso es tan importante que Dios sea primero en tu vida, porque tú les vas a enseñar esos principios de santidad y de inocencia. Y cuando ellos te hagan preguntas, les digas, hijo, mira lo que la Biblia dice, apártate de eso, no lo escuches, no te juntes con esa gente, con esos chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Así que tienes una herramienta adicional en esta iglesia. Tienes un colegio para tus hijos, donde ellos van a tener un ambiente seguro, una atmósfera cuidada. Por cada 12 niños hay un monitor que está pendiente de ellos. Aquí en este college, hasta por decir chale, te ponen a hacer planas.
Obviamente que no hay malas palabras. Si las dicen, no son aquí. Es porque tú en tu casa las toleras o tú en tu casa las dices. Diga conmigo, ya basta, pastor. Pónganse de pie. Tenía mucho que decir, pero espero que lo que haya dicho hasta este momento edifique sus vidas. Amén. Díganme que va a hacer algo al respecto, porque esa es la intención de este mensaje. Que hagas algo al respecto. Que no solamente escuches y digas, bueno, pues ya. Haz algo al respecto. Haz algo al respecto. Toma decisiones. Tu trabajo es cuidar la santidad y la inocencia de tu vida y de tus hijos. Que sean inocentes para la maldad, inocentes para lo malo. No creas que puedes burlar al diablo. La Biblia dice, sométete a Dios y resiste al diablo. Y puedes hacerlo. Mete a tus hijos al college. Cuando ellos salgan de la secundaria tendrán las herramientas espirituales para poder distinguir, discernir la maldad sobre de ellos. Y puedan decir, ya sé que eso no viene de Dios, púchala. Pero si desde el kinder están sometidos a tanta maldad, qué difícil trabajo tienes. Déjanos ayudarte, por favor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hay tanto que aprender, hay tanto que conocer, pero por el día de hoy nos vamos con esta claridad. La santidad conviene a tu casa, y sin santidad nadie verá al Señor. El de manos limpias y corazón puro verá al Señor. No es fácil la santidad de nosotros, cuidar nuestra santidad, cuidar nuestra inocencia en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que tocamos, en lo que olemos. No es fácil, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu espíritu, con tu palabra, en la consejería con nuestros pastores. Ayúdanos a entender lo que quieres para nosotros, el bien que quieres para mi vida y para los míos. Me rindo a ti. Vamos, dile con tus propias palabras, este día me rindo a ti. Ayúdame, Señor, en esta tarea de cuidarme y de cuidar a los míos. Si eres hijo en casa, dile al Señor, ayúdame a ser obediente a mis padres, a someterme a su autoridad, a aprender a obedecer, a recibir la corrección cuando debo recibirla, a ser humilde para pedir perdón por mis faltas a mis padres. Ayúdame, Señor. Todos aquí, Señor, te necesitamos. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos bendigas con toda bendición de lo alto. En el nombre precioso de Jesús, bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir la vida que tú quieres, la vida que te agrada, en el nombre de Jesús.